Otro duro vídeo que vamos a hacer aquí. En esta ocasión vamos a hablar de Alessandro Volta, uno de los personajes más importantes en la historia del electromagnetismo. Esto lo he dicho ya muchas veces, siempre digo uno de los personajes más importantes, pero es que, a ver, claro, yo estoy dando precisamente aquí un repaso por los personajes más importantes. Los que se conocen menos, pues no, porque si no nos saldrían aquí 800.000 millones de vídeos. Bueno, la cosa es que Volta fue un italiano que nace en 1745, ¿vale? Mediados del siglo XVIII, en una ciudad preciosa que es Como, que está aquí en el norte de Italia. Esto estará como a 50 kilómetros de Milán. Eso, como ya os digo, ciudad preciosa y además equipazo que se está montando allí. Cés Fábrega en el Como, con el Asandiao, el Nico Paz, el Dele Alli y jugadorazos que está fichando. Bueno, dejando el fútbol de lado, la cosa es que Borta nace aquí en Como, en una familia que es bastante humilde, pero de procedencia noble. Y de joven, pues Borta muestra un interés grande por la ciencia, pero su familia pues le anima a formarse en letras, en el lado oscuro. El lado oscuro, ¿vale? Entonces, pues recibió una educación como la que había en Italia en el siglo XVIII en ese tiempo, para la familia religiosa. Pues estudió humanidades, estudió latín, estudió filosofía, estudió teología, lo que era común por aquella época. Pero, pues el tío estaba muy interesado en los fenómenos eléctricos y magnéticos. Estaba muy interesado en la ciencia, estaba también muy interesado en la física, en las matemáticas y pues estudió esto de forma autodidacta. Y se le debió dar bastante bien, porque a los 18 años pues ya estaba escribiendo cartas científicas, estaba experimentando con electricidad estática y bueno, en definitiva, ¿sabéis qué pasó? Que pues lo que pasa siempre, que el tío estudió humanidades, pero eso pues no le sirvió, eso no es práctico, con eso que no se encuentra trabajo. Y gracias a que estudió autodidactamente ciencia, gracias a su trabajo experimental, gracias a sus publicaciones, gracias a su reputación, pues en 1778 pasa que lo nombran profesor de física en la Universidad de Pavía. Pavía, que es una ciudad que también es muy bonita, ¿vale? Está también en el norte de Italia, en la región de Lombardía, y se debe de situar pues por aquí, creo. Yo qué sé, buscarlo en Google, que tampoco pasa nada por buscarlo, ¿vale? Por ahí andará Pavía. Si me he equivocado, pues lo siento mucho. Buscadlo vosotros. Pero yo en Pavía no he estado nunca. Ya tengo un sitio nuevo donde ir. Esa zona tiene que ser preciosa. Total, que el tío, eso, lo nombraron profesor de física allí, en Pavía, y ese cargo lo ocupó más de 25 años. Uno de los episodios más representativos en la vida de Volta fue su enfrentamiento con Galvani, que es este hombre que tenéis aquí. Galvani, que era un médico y fisiólogo italiano de Bolonia. Vamos a aprender geografía. Entonces, damos más geografía que, que electricidad. Bolonia está por aquí, debe de estar. Joder, Bolonia es otra ciudad preciosa que tengo que visitar. Y la cosa es que estos dos, Galvani y Volta, eran amigos al principio, eran colaboradores, pero bueno, poco a poco se fue deteriorando la amistad por culpa de las discrepancias que tuvieron. ¿Qué pasó? Pues os voy a contar la historia. Era 1780, vamos a poner por aquí el año para ponernos en contexto. 1780. Y Galvani, que estaba haciendo pues, experimentos relacionados con su campo, de esto de fisiología, de medicina, tenía ranas disecadas y estaba ahí, pues yo qué sé, lo que estaría haciendo, experimentando con ellas. Y resulta que también pues tenía un montón de instrumentos que utilizaba para sus experimentos que estaban hechos de diferentes materiales. Pues tendría bisturí, tendría pinzas, tendría todas estas cosas que tienen los médicos. Algunos estaban hechos de hierro, otros estaban hechos de cobre, otros estaban hechos de zinc, o sea, diferentes metales, ¿vale? Y lo que pasó es que se dio, pues, una de estas cosas que se da en la vida, por azar y de forma fortuita, pues hizo una observación.
una observación que le llamó la atención. Y es que al tocar con su utensilio dos tejidos de las piernas de la rana, de la anca de la rana, lo mismo tocó el músculo y el nervio, o no sé exactamente cómo fue, pero tocó dos tejidos y teniendo en cuenta además que la rana estaba fresca, tenía las patas todavía húmedas, y esto es importante porque esta humedad actuaba como electrolito conductor, ¿vale? Entonces, al tocar dos tejidos con dos materiales diferentes, se formó una pequeña diferencia de potencial entre estos dos metales y pues circuló una corriente pequeñita que lo que hizo fue contraer el músculo de las piernas de la rana, de la anca de la rana. Y esto pues a Galvani lo dejó desconcertado. A ver, la causa de que se produzca esta diferencia de potencial entre dos metales se debe a su potencial electroquímico. Ahora mismo, hoy en día, pues sabemos que algunos metales tienden a ceder electrones con facilidad porque, porque se oxidan fácilmente, como el zinc, por ejemplo, y otros metales pues tienden a retener los electrones. Se oxidan muy poquito o no se oxidan, ¿vale? Como por ejemplo el cobre. Entonces, si estos dos metales se ponen en contacto por medio de un electrolito, tenemos como una pequeña pila. Porque uno de los metales actúa como ánodo cediendo electrones y otro de los metales pues actúa como cátodo recibiendo los electrones. Y entonces pues, pasa esa corriente pequeñita. Entonces, volviendo al experimento de Galvani, lo que pensó en su tiempo este hombre fue, hostia, esto que está pasando, ¿qué es? Se está generando electricidad, pero atribuyó esta electricidad al propio animal. O sea, Galvani se creía que los mismos músculos y los mismos nervios de la rana producían esta electricidad. Y a esto lo llamó electricidad animal. En realidad se equivocó un poco a medias porque, vamos, no atinó del todo, pero hoy también sabemos que el sistema nervioso funciona gracias a impulsos eléctricos. Así que se equivocó, pero no estaba tan desencaminado. Bueno, la cosa es que Volta intentó replicar luego el experimento. Y al replicarlo, pues Volta sí que concluyó, más acertadamente que Galvani, que la electricidad que se generaba no era debida a la rana, sino que era debida a los materiales, a los metales estos que se estaban utilizando en el experimento. O sea, los metales de los que estaban hechos los instrumentos con los que estaba tocando la rana. Y entonces, ante estas dos versiones de cada uno, pues se generó en la comunidad científica un intenso debate. Y Volta cogió y dijo, no, aquí el que lleva razón soy yo. Se propuso demostrarlo y lo que hizo fue sacar de la ecuación, sacó del experimento a la rana. Así que se montó un experimento propio en el que colocaba discos de zinc y discos de cobre, pero separados por un paño que estaba empapado en una solución electrolítica. Vamos, lo he dicho así de forma muy técnica, pero la solución electrolítica era una salmuera, vamos, que era agua con sal. Un disco de cobre, un disco de zinc y entre medias un paño con agua con sal. Y esto, pues una pila, ¿no? Acababa de inventar la pila voltaica. A ver, tuvo que realizar un montón de experimentos antes de la configuración de la pila que conocemos, que es la que tenemos. Espérate, le voy a pasar la diapositiva. Esta de aquí, que veis a la izquierda. Esa torre de discos de cobre, de zinc y entre medias pues el electrolito. Hasta llegar ahí tuvo que hacer muchos experimentos, pero bueno, lo consiguió. Aquí lo que tenemos en la pila de Volta es muchas células. Cada célula está compuesta por un disco de cobre, el electrolito y otro disco de zinc. Esto sería una célula. Y lo que hace Volta es poner muchas de estas células en serie. Cada una de estas células es como una pila pequeñita. Esto da pues aproximadamente pues 1,1 voltios en continua, ¿vale?
Y cuando apilamos muchas de estas células, las ponemos en serie, lo que hacemos es sumar los voltajes. Y ya está. Al final llegábamos a voltajes de entre 20 y 40 voltios. Por ahí andaban las pilas de volta. Que esto ya era suficiente para los experimentos que se realizaban en la época. Lo que pasa en la pila, aquí dicho un poco más técnicamente, a ver, mira abajo de la ilustración esta del medio, es que tenemos por un lado el zinc, que el zinc va a coger y va a perder electrones, y en su pérdida de electrones va a llevar a cabo un proceso de oxidación y pues eso va a ceder electrones, que estoy intentando dibujarlo. Cago en la leche. Estoy intentando dibujarlo bien, pero me cuesta mucho trabajo. Vale, pues como he dicho, el zinc cede electrones. Y además cede electrones, se va oxidando y se disuelve parcialmente en el electrolito. Entonces el zinc actúa como ánodo y luego por otro lado tenemos el cobre, que en el cobre se da una reacción de reducción y actúa como ánodo. Lo que hace es recibir los electrones que están libres. Entonces pues se produce una pequeña intensidad ahí, ¿no? Una corriente, una pequeña pila. Al final el zinc está soltando electrones y el cobre lo está recibiendo. Y esto es pues ya está, un proceso en el que tenemos una pequeña pila que va a estar funcionando hasta que no quede más zinc activo que se pueda oxidar. Cuando se acaba el zinc activo que se puede oxidar, pues ya no puede ceder más electrones y se acaba la reacción. La pila deja de producir corriente, ¿no? Esto es así a grandes rasgos. Es ligeramente más complicado porque habría que hablar aquí de los iones que están en el electrolito y tal, pero bueno, por no entrar en cosas de química más complejas, pues lo vamos a dejar así. De todas formas, a grandes rasgos este es el fundamento de la pila de Volta. Entonces, la cosa es que en 1800, en el año 1800, Volta anuncia la creación del primer generador de corriente continua, la pila voltaica. Y esto, pues, imaginaros el avance que supuso. Hasta entonces, que lo único que había era la botella de Leiden para almacenar carga, pero esto eran cargas electrostáticas que hasta que servían para hacer un poquito de experimentación y ya está. Pero es que ahora, con la pila de Volta, ahora sí que es verdad que podíamos generar un suministro de corriente de forma constante y predecible. Entonces, esto prácticamente es que lo cambió todo. Y el invento pues se difundió rapidísimamente, se expandió a Inglaterra, se expandió a Francia, se expandió a Alemania, empezaron allí otros científicos ya a estudiarlo, a experimentar con esto. Y bueno, pues al final la popularidad de Volta aumentó pero muchísimo. Vamos, tanto es así que Napoleón lo invitó para que mostrara su invento, esto en 1801, lo invitó al Instituto Nacional de Ciencias de París y ahí pues hizo una demostración delante del mismo Napoleón y de algunas autoridades científicas de la época. Y Napoleón pues quedó tan impresionado con el invento de Volta que al final lo acabó nombrando conde del Reino de Italia, lo acabó nombrando senador del Reino de Italia, lo acabó nombrando miembro del Instituto de Francia de la Ciencia y además pues le dio una medalla de oro. A ver, cabe decir que Francia en esa época, bueno, más bien Francia no, Italia, el norte de Italia, en esa época se encontraba bajo control napoleónico. Porque, bueno, estoy diciendo que lo nombró conde del Reino de Italia y alguno dirá, pero vamos a ver, Napoleón, ¿quién era para nombrarlo conde del Reino de Italia si Napoleón era francés? Pues que eso, en esa época el norte de Italia estaba bajo control de las tropas de Napoleón, por eso. ¿Y qué pasó con Galvani? Pues Galvani murió 2 años antes de que Volta presentara su pila en 1800. Y menos mal porque si no el hombre por lo menos se murió, pues si le hubiera dado mucha envidia, me imagino. Se murió más en paz, digámoslo así. Aquí tenemos una ilustración en la que se ve Volta explicándole a Napoleón cómo funciona su pila. Y ya en 1819, pues después de este gran éxito, pues Volta se retira a su finca de Camnago y allí se muere,
justo después de cumplir 82 años. Allí están enterrados sus restos, en Carnago Volta. Y bueno, pues pensad que la persona que inventó la pila murió hace poco más de 200 años. Así que imaginaros el avance que había en la electricidad y el magnetismo en 200 años. Y por cierto, alguno lo mismo se ha preguntado por qué se le llama batería a la pila de Volta. Y esto no viene de Volta, esto viene de otro gran personaje que ya hemos hablado de él, que es Benjamin Franklin. Y es que Franklin utilizaba para sus experimentos muchas veces una batería de botellas de Leiden, de jarros de Leiden, conectadas entre sí para aumentar su carga, pero las conectaba de una forma que a Franklin le recordaba a las baterías de cañones. Y entonces por eso lo llamó eso batería. Y como estos eran también células que estaban así apiladas, pues también se le empezó a decir batería a la pila de Volta. Y de ahí viene eso de batería. Y también, como sabéis, pues la tensión o la diferencia de potencia se mide en voltios en honor precisamente a Alessandro Volta. Y ya está, aquí lo vamos a dejar este vídeo y continuamos con el siguiente.